Podéis abrir vuestras Biblias en Ezequiel capítulo 28. Vamos a estar meditando en este texto en esta mañana. Es la última predicación sobre Tiro. Voy a ir un poquito despacio para que dé tiempo a la traducción. Intentaré no ir como una moto. En los últimos meses, en 3 domingos diferentes, hemos visto los capítulos 26 y 27 de Ezequiel. Hoy veremos con la ayuda de Dios un poco del capítulo 28, buena parte del capítulo 28. La profecía contra Tiro ocupa los capítulos 26, 27 y 28 del libro de Ezequiel. En realidad son 4 profecías consecutivas, de las que ya hemos visto 2, las 2 más largas. Y nos quedan las últimas 2, las 2 más cortas, que ambas están en este capítulo 28 que hemos leído. Y para las personas que no estuvisteis en esos 3 domingos, en estos últimos meses de verano, primero necesitaré resumir lo más básico de lo que estuvimos viendo para que se entienda el contexto de lo que vamos a ver hoy. Y también, pues para los que sí estuvisteis, pues el resumen servirá para recordar lo más importante, lo más esencial de aquellos 3 mensajes. Por tanto, vamos un poquito con el resumen, serán unos 10 minutos. Ezequiel es un texto en general bastante complejo porque contiene simbolismo, mucho simbolismo. En la primera parte, en los capítulos del 1 al 24, Dios trata con la maldad y el pecado del pueblo de Israel. Luego, en la parte central del libro, los capítulos 25 a 32, Dios avisa a una serie de naciones extranjeras que les va a castigar por su maldad contra el pueblo de Israel. Y entre esos juicios de Dios a los vecinos de Israel destaca sobre todo la profecía contra Tiro. Ocupa los capítulos 26, 27 y 28 y, como ya he dicho, hemos visto los capítulos 26 y 27. En el 26, básicamente Dios le dice a los tirios, que son los habitantes de Tiro, a través del profeta, que los va a destruir como ciudad. Generalmente se data esta profecía en el 587, 586 a.C. Tiro era una ciudad de una región llamada Fenicia, al norte de Israel. Y hoy en día corresponde a lo que sería básicamente el Líbano, el país del Líbano. En esa primera predicación vimos, analizando la historia, cómo se cumplió a rajatabla la profecía de Dios contra la ciudad de Tiro. La ciudad se había enaltecido mucho y además se había alegrado de la caída de Judá en manos de los babilonios en el 586 a.C. Y Dios anunció a través del profeta Ezequiel que Dios iba a destruir la ciudad. Y vimos cómo se cumplió la profecía en el transcurso de los siglos siguientes. La palabra profetizada por Dios a través de Ezequiel se cumplió, y la que fue posiblemente la ciudad más lujosa y próspera de la antigüedad fue destruida. La antigua ciudad-estado de Tiro fue totalmente liquidada y sus escombros fueron echados dentro del mar, y los restos aún se pueden ver bajo el mar en la costa del sur del Líbano. Ahí está todo debajo del agua, junto a lo que hoy en día son playas y zonas turísticas. Ahí están los restos de la ciudad, toda debajo del agua. No entro más en detalles. Si alguien quiere detalles, pues que escuche la predicación por internet. Luego, en un segundo mensaje, ya dejamos un poquito de lado la cuestión histórica y estuvimos meditando de algunas lecciones un poquito más prácticas que se desprendían del capítulo 26. Vimos esencialmente que el pecado es pecado y que todo pecado es ofensa contra Dios. Y en relación al pecado de Tiro, que es el tema, que era el tema, estuvimos hablando que cualquier pecado, por pequeño que nos pueda parecer, implica ofender a Dios y por tanto desencadena la acción del juicio de Dios.
Y hace unas semanas, 4 o 5 semanas, vimos el capítulo 27 en un tercer mensaje. En el capítulo 27 no había más información destacada sobre cómo iba a ser la destrucción de Tiro, ni tampoco sobre la causa, o sea, el pecado de Tiro. El pasaje, el capítulo 27, está escrito de tal manera que es una especie de alegoría de un naufragio. Hay que recordar que los fenicios, los tirios, eran los mejores navegantes de la época y eran los dominadores del mar, los dominadores de la navegación. Y cómo es el humor de Dios que les estaba diciendo a los mejores navegantes que iban a naufragar. En la primera parte del capítulo 27 se describe el auge de Tiro, cómo fue formada esa ciudad. Luego en la segunda parte hay una lista de sus socios comerciales y los productos que comerciaba, y en la tercera parte del capítulo 27 se habla de su caída en desgracia. Y el capítulo 27 en definitiva es más o menos un lamento profético que describe a Tiro pues como un gran barco mercante, muy bien construido, muy bonito, cargado de mercancías, cargado de productos de todo el mundo conocido, pero que ese barco simbólico que es Tiro está destinado a hundirse por la mano de Dios, por la acción de Dios. Eso es básicamente lo que vimos. Ahora, el significado de todo eso, que es más importante, dijimos, y aquí viene la aplicación de todo, que Dios destruyó la ciudad para ejemplo de lo que significa la victoria sobre el pecado. Tiro tenía que ser destruida por completo como ciudad, simbólicamente hablando, porque era una representación del pecado. Y si bien todo lo que vimos sucedió en la historia, más o menos en los 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, y Dios efectivamente castigó a la ciudad de Tiro por su maldad, en el fondo aquellos hechos fueron una representación de la destrucción del reino del pecado. La destrucción completa y definitiva de Tiro fue un simbolismo de la destrucción completa y definitiva del dominio del pecado sobre el corazón del hombre. Y es verdad que todas las naciones paganas mencionadas en la Biblia en cierta manera son simbolismos de pecado, en el sentido de desobediencia y rebelión contra Dios. Y eso es lógico porque no había temor de Dios en ninguna de estas naciones. Pero también es cierto que la Biblia hace una especial mención a algunas naciones en concreto en relación a su simbolismo con el pecado, y las dos más comunes, más conocidas son Egipto y Babilonia. Pero bueno, Tiro no anda tampoco muy lejos. Cada comparación del pecado con una nación guarda unas ciertas particularidades que la hacen ligeramente diferente de las demás. Egipto, por ejemplo, esto ya lo dijimos, va más en línea del pecado como esclavitud, porque el pecado es carencia de libertad. Y Babilonia, por su parte, se identifica más con el símbolo del pecado como rebelión contra Dios. Y Tiro, aunque también va en la línea de pecado como rebelión contra Dios, hoy lo veremos un poquito en este capítulo 28, su simbolismo en general se acerca más al que define el pecado como aquello que tiene que ser necesariamente eliminado por completo a los ojos de Dios. Tiro representa el pecado como rebelión contra Dios, pero especialmente como el pecado que debe ser suprimido o eliminado por completo ante Dios. Por eso la ciudad física de Tiro tenía que ser eliminada por completo para que se pudiera entender o aplicar adecuadamente ese simbolismo de la destrucción de la ciudad. Tiro fue suprimida de la historia porque simbólicamente ocupa el papel del pecado que tiene que ser suprimido. Por eso Dios vertió su ira contra Tiro, enviándole durante 500 años una desgracia tras otra hasta destruirla por completo. Dios le envió a Tiro los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Todos cayeron sobre Tiro, machacándola hasta que no quedó absolutamente nada.
Y el significado último y más profundo del pasaje de la profecía contra Tiro es la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado. Este es el significado más profundo del pasaje. Lo del triunfo sobre el pecado en la cruz es la clave. Por eso la ciudad de Tiro acabó literalmente echada piedra a piedra en el fondo del mar para no salir jamás a flote, al igual que los pecados del creyente que son perdonados en Cristo tampoco salen jamás a flote. Por eso Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tiro iba a ser eliminada para siempre para que se pudiera aplicar el simbolismo de la eliminación del pecado para siempre en los creyentes. Que Tiro fuera destruida, que un símbolo del pecado fuera destruido, fue un preludio de lo que sucedió siglos después, cuando Cristo obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado en la cruz. Y dejando de lado el simbolismo de todo lo que concierne estos capítulos, echando la mirada al principio de todo del capítulo 26, regresando a la cuestión histórica pura y dura, Tiro se alegró de la caída de Jerusalén porque pensó que se iba a beneficiar económicamente. Es decir, que comercialmente a Tiro le iría aún mejor en sus negocios. El pecado de Tiro fue el desprecio y la codicia. Tiro se alegró de la desgracia ajena, se alegró de la desgracia que había caído sobre Jerusalén. Un pecado al final fue la consecuencia de otro, y en el fondo el pecado de Tiro es el mismo que tiene todo aquel que aborrece a Dios, es decir, poner el corazón, la vista, el esfuerzo, la mente, todos en el lugar equivocado. El pecado de los tirios era la codicia, porque querían más dinero, querían más de lo que ofrece este mundo, y a su vez no buscaban a Dios. Por eso les sobrevino el castigo. Y ya termino el resumen, un minutito o dos y termino. Quiero decir que el capítulo 27 es un desarrollo del capítulo 26. El capítulo 27 es una aclaración del capítulo 26. El capítulo 27 explica, en cierta manera, el porqué del capítulo 26. Si en el capítulo 26 aprendimos que Tiro representa en esencia el pecado como algo que debe ser extirpado, eliminado ante Dios, en el capítulo 27 aprendemos el porqué de esa necesidad. Y el porqué es que el pecado contamina todo lo que toca, todas las esferas de la vida. Algo que se viene repitiendo desde Génesis 3 y Génesis 4. Cuando en el capítulo 27 Tiro es retratada como el gobernante de los mares, la que controla los mares, la que domina los mares, siendo en la Biblia el mar un simbolismo de humanidad, de toda la humanidad, podemos entender lo que significa el pasaje, que es que el pecado controla y domina a la humanidad. En otras palabras, el pecado es el que esclaviza a la humanidad. Si os fijáis en el versículo 4 del capítulo 27, veréis que dice: en el corazón de los mares están tus confines. Tiro en su día se veía como una ciudad grandiosa por lo que abarcaba su dominio. Asimismo, el pecado es, quiero decirlo con cuidado, grandioso entre comillas, evidentemente, por lo mismo, por lo que abarca su dominio, por la grandeza de su extensión, porque tomando el versículo 4 del capítulo 27 y simplemente cambiando mares por humanidad, que es lo que significa en simbolismo, nos queda el significado de lo que abarca el pecado. El versículo diría: en el corazón de la humanidad están tus confines. Esto es lo que abarca el pecado en este mundo. Y la lista de socios comerciales de Tiro del capítulo 27, que engloba las principales naciones y pueblos de aquella época, en definitiva lo que significa es que el pecado lo toca todo. El pecado entra en cada una de las áreas de la vida del hombre.
El pecado ha llegado hasta lo más profundo del corazón de todo hombre, de toda la humanidad. Todos los pueblos en su día sucumbieron al poder negociador de Tiro y, por analogía, todas las áreas de la vida humana sucumben a la seducción del pecado, porque el pecado comercia, entre comillas, con cada sección de tu corazón. Por tanto, resumen, Ezequiel 26, en una sola frase, Tiro simboliza el pecado como lo que debe ser suprimido ante Dios. ¿Por qué? Ezequiel 27, porque el pecado ha llegado hasta el corazón de cada persona y comercia con todo y con todos, o sea, contamina todas las áreas de la vida humana. Por eso digo que el Ezequiel 27 es una explicación de Ezequiel 26. Y es por eso que el pecado tiene que ser suprimido por completo a ojos de Dios y echado simbólicamente en lo profundo del mar. Es por eso que Dios causó con su mano el naufragio del reino del pecado en este mundo con la venida del Señor Jesucristo. Es por eso que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dominio de Tiro sobre los mares tenía que finalizar. Asimismo, el dominio del pecado sobre el corazón de los hombres tenía que finalizar. Por eso fue necesaria la cruz de Cristo para obtener una victoria total, completa y definitiva sobre el pecado que lo enviara, simbólicamente hablando, al fondo del mar. Vamos con Ezequiel 28. Vamos ya con Ezequiel 28. Aquí hay dos profecías. Se sabe cuándo comienza cada sección porque Ezequiel escribe lo mismo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo tal, tal, tal. Eso lo tenemos en el versículo 1 y en el versículo 11. Además de los capítulos 26 y 27. Por tanto, vamos a verlas cada uno por separado y luego ya lo englobamos todo. Vamos con la primera, que está en los versículos del 1 al 10. Lo voy a leer de nuevo, Ezequiel 28 del 1 al 10. Al leerlo, fijaos por favor que entre los versículos del 1 al 5 hay una especie de análisis de la situación y del 6 al 10 está el resultado, es decir, lo que Dios anuncia que va a hacer. Leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y ahora viene la conclusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de circuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Bien, entre los versículos del 1 al 5, como he dicho, hay una especie de análisis de la situación. Lo que tenemos aquí es un desarrollo de algo que ya vimos en el capítulo 27. Se explica un poco más algo de lo cual en el capítulo 27 solo vimos una pequeña pincelada, que son esos versículos 3 y 4 del capítulo 27, donde Tiro se ve a sí misma como maravillosa, se ve como una ciudad envidiable, una ciudad magnífica. Lo voy a leer.
Ezequiel 27, 3, 4. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Lo que pasa es que en el capítulo 28 se nos da más información que en el capítulo 27. Es decir, que por decirlo de alguna manera aquí se sube el listón, se sube el nivel. Porque ya desde el mismo versículo 2 vemos que Tiro se percibe, se autocalifica a un nivel divino. Versículo 2. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El versículo 3 lo dejo para después. Y en los versículos 4 y 5 vemos que explica que Tiro se ha enriquecido con su actividad. Es lo que nos dicen los versículos 4 y 5. Y a partir del versículo 6 vemos el juicio de Dios, que anuncia lo que va a hacer. Le dice, versículo 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, y de los versículos 7 en adelante vendrá tal y cual cosa sobre ti. Bien, Tiro se había endiosado. Supongo que entendéis el verbo endiosar, ponerse en el lugar de Dios. Tiro se había endiosado, se le había subido el poder a la cabeza en lenguaje de hoy en día, y Dios le iba a bajar los humos. Y de los versículos 7 a 10 se explica nuevamente el naufragio de Tiro, en esta ocasión poniendo especial énfasis en que van a ser extranjeros. Fijaos en el 7 y en el 10, no importa leerlo, pero si os fijáis veis que en el 7 dice, por tanto, y aquí yo traigo sobre ti extranjeros, y luego lo vuelve a decir al final, que son los que van a destruir la ciudad. En el 27 dice, los fuertes de las naciones. Y tanto que así fue, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, los más fuertes. El versículo 8 dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Es otra alusión al hecho de que la ciudad sería sumergida literalmente bajo las aguas del mar. Y en el 9 viene otra vez la ironía de Dios, porque el versículo 9 es irónico. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? No, tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Casi es como si le estuviera diciendo, a ver si cuando viene Alejandro Magno y te machaque, a ver si aún te crees un Dios. Y el versículo 10 recalca que de fuera vendrán para vencerlos, lo que he dicho, los extranjeros, como efectivamente sucedió en la historia. Bien, esa es la primera profecía. ¿Cuál es el significado de estos 10 primeros versículos? Antes he dicho que el capítulo 27 es un desarrollo del 26 y que el 27 es como una aclaración del 26. Pues ahora es lo mismo, digo lo mismo. El 28 es un desarrollo del 27. El 28 es una aclaración del 27. Cada nueva profecía aporta información y en cierta manera explica un poco la profecía anterior. Si en el capítulo 26 aprendimos que Tiro representaba en esencia el pecado como aquello que debía ser eliminado, y en el capítulo 27 aprendemos el porqué de esa necesidad, que es que el pecado contamina todas las esferas de la vida, ahora en el 28 aprendemos que eso sucede a causa del resultado del pecado, que es un endiosamiento del corazón del hombre. El capítulo 27 enseña que el pecado llega hasta lo más profundo del corazón, el pecado lo toca todo, el pecado entra en cada una de las áreas de la vida del hombre, y ahora en el capítulo 28 se nos da un poquito más de luz del porqué de eso, y es porque el corazón humano, contaminado por el pecado,
quiere en última instancia, debido a su orgullo, alcanzar a Dios. El pecado siempre quiere más. El orgullo humano jamás está satisfecho. Quiere ser más, quiere ser mejor, quiere alcanzar a Dios y quiere ser como Dios. Versículo 2, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, vamos a resumir, vamos a englobar todo esto. Ezequiel 26, ya lo he dicho, Tiro simboliza el pecado como algo que tiene que ser suprimido ante Dios. ¿Por qué? La respuesta es Ezequiel 27, porque el pecado ha llegado hasta el corazón de cada persona y contamina todas las áreas de la vida humana. ¿Por qué? La respuesta es Ezequiel 28. Porque el corazón humano contaminado por el pecado está teledirigido por un orgullo cuyo fin último es el endiosamiento del hombre. ¿Y por qué? Siempre ¿y por qué? Pues la respuesta a esto la tenemos en la última de las profecías sobre Tiro, Ezequiel 28 del 11 al 19. En esta última profecía, ahora la vamos a ver, se proporciona la explicación definitiva porque se alude a la causa primigenia, es decir, al principio de todo, al origen de todo, al verdadero origen de ese orgullo cuyo fin último es el endiosamiento del hombre. Y no olvidemos que todo esto que estamos viendo, Ezequiel 26, 27, 28, si bien es una profecía formada por 4 subprofecías contra una ciudad en concreto que existió hace 2600 años, en sentido simbólico, todo esto que estamos viendo es un tratado sobre el pecado. Es una explicación, es como un estudio sobre el pecado en el corazón humano. El hecho de que Dios se haya molestado en darnos su palabra, la Biblia, es solo por causa del pecado. El pecado de nuestro corazón es la explicación a que estemos aquí sentados en esta mañana del año 2023, escuchando hablar de un texto escrito hace 2600 años. ¿Por qué estamos aquí, pudiendo estar en la playa o en cualquier otro lugar? Pues porque hemos entendido, o algunos quizá en el proceso de entender, que las equivocaciones que cometemos no son solo eso, no son meras equivocaciones. Estamos aquí sentados porque hemos entendido, o algunos están en proceso de entender, que hay algo más, que nuestro corazón está dañado, estropeado por el pecado, que nuestro corazón está sucio por algo que se llama pecado. Vamos con la última profecía, Ezequiel 28, 11. La voy a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del oh querubín protector.
se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este texto que acabamos de leer, tradicionalmente la Iglesia lo ha considerado un pasaje paralelo de Isaías 14. Paralelo o semiparalelo, no dicen exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos por ahí andan, son muy similares. Tanto Ezequiel 28 como Isaías 14 son los dos fragmentos de la Biblia en los que se da una pincelada de lo que sucedió en un momento dado en el que un ser angelical llamado Satanás se rebeló contra Dios. Porque esto que hemos leído, os habéis dado cuenta, es otro nivel. Lo que hemos leído no es la descripción del gobernante de turno de la ciudad física de Tiro, literal, de hace 2600 años. Versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. Ningún rey de Tiro fue el sello de la perfección. Ni estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Ni era un querubín santo en el monte de Dios. Ni era perfecto en todos sus caminos. Ningún gobernante de Tiro cumplió eso. Ni de lejos cuadra la descripción. Pero es que ni de lejos. Está claro que esto es otra cosa. Lo que acabamos de leer es otra cosa. Es una descripción de Satanás antes de su caída en pecado, que empieza en los versículos 15 y 16. Al final del versículo 15 se dice que en un momento dado se halló en él maldad, y en el versículo 16 se dice que pecó, y como consecuencia de ello, en los versículos siguientes está la acción de Dios en respuesta a todo eso. Pero claro, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hace esto aquí cuando en teoría Ezequiel 26, 27 y 28 se está hablando de una ciudad literal de la costa este del mar Mediterráneo que existió hace 2000 y pico de años? Pues creo que a la luz de lo que hemos visto hasta ahora tampoco es demasiado difícil de entender. Hemos dicho que Ezequiel 26... Lo he dicho varias veces ya, aprendemos que Tiro simboliza el pecado como algo que debe ser suprimido. ¿Por qué? La respuesta es Ezequiel 27. Porque el pecado ha llegado hasta el corazón de cada persona y contamina todas las áreas de la vida humana. ¿Y por qué? Lo acabamos de decir hace 10 minutos. Pues la respuesta está en la primera parte de Ezequiel 28, que es un pasaje que nos da a entender que el corazón humano contaminado por el pecado está de alguna manera teledirigido por un orgullo cuya finalidad, cuyo último fin es el endiosamiento del hombre, aplicando precisamente la mentira de la serpiente de Génesis 3. ¿Y por qué? Pues la respuesta a esto la tenemos en esto último que hemos visto, la segunda parte de Ezequiel 28. Y es que la mano que mece la cuna del pecado, dicho de otra manera, la mano maestra detrás de todo lo que implica rebelión contra Dios, la mano maestra que promueve el endiosamiento del hombre es Satanás mismo. El origen último del pecado, la causa primigenia del pecado, es la persona de Satanás.
Precisamente por esto, esta cuarta y última profecía contra Tiro es la única de las 4 que va dirigida al rey de Tiro. Lo dice el versículo 11, o sea, al mandamás, o sea, al que está por encima de todo lo que simboliza pecado, al que está detrás de todo lo que es pecado. Fijaos en las diferencias de los inicios de cada profecía. Veréis las diferencias. Ezequiel 26 es Tiro a secas. Leo de Ezequiel 26. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, tal, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiros. Solo es Tiro. Ezequiel 27, lo mismo, Tiro a secas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro, dirás a Tiro tal. Tiro a secas. Ezequiel 28:1, aquí ya la cosa cambia. La profecía va dedicada al príncipe de Tiro. Luego explicaré qué es esto del príncipe de Tiro. Pero fijaos Ezequiel 28:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí ya no es Tiro a secas. Aquí es el príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto tal. Y ahora vamos a lo que estábamos viendo, el 28:11. Aquí tenemos el fragmento dedicado al jefe supremo del pecado en este mundo. Ezequiel 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre ¿quién? El rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y sigue. No voy a entrar en los detalles de este último pasaje que hemos leído, porque daría para mucho, daría para unas cuantas predicaciones específicas sobre el tema. Pero sí que quiero decir una sola cosa, porque creo que es importante y creo que es de actualidad. El significado de este fragmento, que es el de la rebelión que hubo en un momento dado en el cielo por parte de Satanás contra Dios, si bien históricamente buena parte de la Iglesia siempre lo ha visto así, hoy en día los hay cada vez más que lo ponen en tela de juicio. Lo digo para que estemos al loro. Hoy en día la doctrina de la misma existencia de Satanás no gusta. E incluso algunos que dicen ser cristianos, entre ellos se intenta tapar, diluir, disimular este texto. Lo digo por si empezáis a hojear comentarios bíblicos. Quizá veréis que se hacen juegos malabares para intentar alinear estos versículos que hemos leído solamente con la ciudad física literal de Tiro y nada más. Pero es que es bastante ridículo, porque no les queda más remedio que forzar el texto. Ningún rey de Tiro fue, versículo 12, el sello de la perfección, lo he dicho antes. Ningún rey de Tiro estuvo, versículo 13, en Edén, el huerto de Dios. Evidentemente que no estuvo. Ningún rey de Tiro fue, versículo 14, un querubín grande puesto en el santo monte de Dios. Y ningún reyezuelo de los que tuvo la ciudad de Tiro fue, versículo 15, perfecto en todos sus caminos, ni por asomo. Repito, hay que forzar muchísimo el texto para no ver una descripción de Satanás en estos versículos. Grandes hombres de Dios escribieron sobre este pasaje y también sobre Isaías 14 en cuanto a lo que explica la palabra sobre la rebelión de Satanás, que tampoco es mucho, pero quizá uno de los más destacados, si alguien tiene interés, uno de los grandes creyentes escritores de la historia, Jonathan Edwards, del siglo XVIII, 1703 a 1758, murió bastante joven, escribió largo y tendido sobre esta cuestión, basándose en gran parte en Ezequiel 28 y otros. Pero bueno, Jonathan Edwards creo que sería de los más destacados que escribió sobre este tema. Pero bueno, no quiero entrar en el tema porque estamos con el conjunto de lo de Tiro. Por lo tanto, vamos al texto y vamos finalizando. Lo dije hace unas semanas y lo quiero volver a decir hoy.
Veamos el pasaje de la Biblia que veamos. Al final casi tanto da, porque siempre acabamos en el mismo sitio. Rebelión y pecado que conducen a juicio, y como soluciona esto solo una cosa: Jesucristo crucificado. Lo que pasa es que Ezequiel 26, 27 y 28 es uno de los fragmentos de la Biblia en los que mejor se trata el tema del pecado y sus causas, o incluso mejor dicho, su origen. Al final del capítulo 26 dice Dios, hablando sobre Tiro: dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada. Al final del capítulo 27 casi lo mismo: vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Y al final de todo el texto sobre Tiro, Ezequiel 28, 19, nuestro último versículo, concluye: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Para eso vino Cristo al mundo, para que el pecado dejara de ser. Para que el pecado dejara de enseñorearse del hombre. Cristo vino para deshacer la obra de Satanás, y tal cual lo dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Recordáis el versículo 3? He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Está como desubicado este versículo. Seguro que alguno pensará: ¿a cuento de qué viene esto aquí? Y sí, es verdad, parece extraño, parece un poco fuera de lugar este versículo 3. ¿Qué hace aquí esta afirmación dirigida al príncipe de Tiro, en la que Dios le dice que es más sabio que Daniel? ¿Y qué más da que sea más sabio que Daniel? ¿A cuento de qué viene esto? Pero bueno, atención, que hay que ser muy sabio para ser más sabio que Daniel, porque después de aquel acontecimiento de Daniel capítulo 2, a Daniel se le condecora como el más sabio del imperio más grande de la historia hasta aquel momento. Lo voy a leer, Daniel 2:48, no hace falta que lo busquéis. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Casi nada, la Biblia lo dice, jefe supremo de todos los sabios. Eso era Daniel, reconocido como el más sabio entre los sabios. Y va y dice Dios en este versículo 3 que el príncipe de Tiro es más sabio que Daniel. ¿Qué significa esto? Tiene toda la pinta de ser, en parte, solo en parte, pero una ironía en relación a esa afirmación de ser Dios del versículo 2. En el versículo 2 le dice al príncipe de Tiro: tú te has visto como Dios, y luego la ironía es: sí, y tú eres más sabio que Daniel. Porque ¿a quién va dirigida la profecía? A Tiro, sí, pero concretamente al príncipe de Tiro. ¿Por qué en esta tercera profecía se alude al príncipe de Tiro? ¿A quién corresponde? ¿Quién es el príncipe de Tiro? Pues en líneas generales, ¿qué es un príncipe? Es un descendiente de un rey. Y por tanto, en sentido figurado, que es lo que nos importa a nosotros, es lo que se desprende, lo que se extiende, lo que se desprende de un reino. ¿Y de Satanás qué se desprende? Pues el pecado en el corazón del hombre. Y en este caso, viendo el contexto de los versículos 1 a 10, tampoco voy a entrar muy profundo porque sería alargar, pero coincide con lo que acabamos de decir. Lo que se desprende de Satanás, lo que se va extendiendo de Satanás, es el pecado que genera orgullo y endiosamiento en el corazón del hombre, que al final se puede resumir todo como pecado y punto, ya lo sé, pero para ser
técnicos, porque al final todas las profecías de Tiro se engloban en una. Pero el destinatario de estas palabras de la primera profecía, versículos del 1 al 10, era en primera instancia un líder de la Tiro física literal de hace 2 milenios y medio. Sí, vale, pero en sentido figurado y simbólico, el príncipe de Tiro es el resultado del pecado, en el sentido que es el descendiente de la línea genealógica espiritual de Satanás. Yo sé que es complicado lo que he dicho, pero en resumen, el corazón del hombre rebelde y endiosado. El destinatario de estas palabras es el pecador que se cree ser muy listo, más listo que Daniel, ahí está la ironía. El pecador se cree ser muy listo, es el corazón del hombre que quiere ser como Dios, el que se cree muy listo. Es el corazón que cree la mentira de la serpiente, de que a través de la desobediencia se le abrirán los ojos y llegará a ser como Dios. Es el corazón del hombre pecador, corrompido por su pecado, que está bajo el influjo de Satanás, que es el verdadero rey de Tiro en la sombra. Como he dicho antes, al final se puede resumir todo a grandes trazos como pecado en conjunto y ya está. El pecado se cree muy listo, se usa para multiplicar riquezas, versículos 4 y 5. Pero ese enaltecimiento de corazón que trae juicio y castigo. Al final, en estas profecías, todo acaba derivando en pecado y la causa es su autor primigenio, que es Satanás. Y volviendo al tema de Daniel, me parece súper interesante que aquí tengamos una alusión a Daniel, porque también creo que es importante el hecho de que en Daniel 2 se explica ese sueño del rey Nabucodonosor, si conocéis el texto, de una imagen de hombre grandiosa, llena de gloria. Y luego en Daniel 3 está aquella estatua de oro que también es grandiosa, como símbolo máximo del endiosamiento del hombre. Estatua, por cierto, cuyas medidas precisamente coinciden con lo que Apocalipsis describe como un número de hombre. La imagen que vio Nabucodonosor, que le interpretó Daniel, en ese sueño de Daniel 2 era una imagen de hombre. Dice Daniel 2:31 que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. ¿Veis la conexión con el texto de hoy? Una imagen de hombre con una gloria muy sublime. En el fondo, ¿qué era aquello? Era un sueño, ¿no? Ese sueño, esa imagen era precisamente lo que estamos viendo en Ezequiel 28, la deificación del hombre. Con eso soñaba el rey de Babilonia, con ser Dios. Era su sueño, ser Dios, ser como Dios. Isaías 14:14, y seré semejante al Altísimo. Por eso Isaías 14, que es un pasaje dedicado en primera instancia al rey de Babilonia, es en sentido simbólico paralelo de Ezequiel 28, porque el destinatario último del mensaje es el mismo, es Satanás, porque se habla básicamente de lo mismo. En Tiro y en Babilonia creció esa semilla plantada en Génesis 3, ese ofrecimiento envenenado de querer ser como Dios, pero desobedeciendo a Dios, que plantó la serpiente en Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el origen de todo. Querer ser como Dios, ese era el sueño del rey de Babilonia de Daniel 2, la deificación del hombre. Y además era el sueño en ambos sentidos, porque fue el sueño de lo que soñó una noche, pero también era el sueño, o sea, el deseo de su corazón. Y esto es lo que Dios castiga: el pecado del orgullo humano, el corazón pecaminoso, arrepentido, que desafía a Dios. Y así precisamente es el pecado a ojos de los hombres.
apetecible, hermoso, agradable, codiciable, algo que da ganas de alcanzar. Ser como Dios da ganas de alcanzarlo. El pecado se presenta a sí mismo como algo bonito, algo hermoso, no se presenta como algo feo y desagradable. El pecado se presenta a sí mismo como algo de sabios, como algo de perfecta hermosura. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vale, terminamos. 3 o 4 minutos y terminamos. Conclusión, al final la cosa está en que el pecado es pecado y punto. Han pasado unos 2600 años desde que se escribieron estas palabras, desde que empezó la desgracia de la ciudad de Tiro, y en cierta manera todo sigue igual, porque el hombre sigue enfangado, enredado en la suciedad de su pecado. Antes he dicho que si estamos aquí sentados es porque hemos entendido, o quizá algunos en proceso de entender, que nuestro corazón está sucio por algo que se llama pecado. Y en ocasiones parece que un pecado puede ser poquita cosa, pero a ojos de Dios no hay pecados poquita cosa. Todo pecado es ofensa contra Dios y merecedor de juicio. Y en ocasiones te puede ir muy bien en la vida, porque a la ciudad de Tiro le fue súper bien durante siglos, pero a la larga nada te evita el juicio de Dios. Cuando a Tiro le llegó el juicio de Dios es que no tuvo nada que hacer, se fue a pique. Y a veces puedes pensar que tienes la bendición en tu vida porque parece que te va bien durante un cierto tiempo, pero eso no significa que Dios esté contento con tu vida, ni que te esté bendiciendo, porque el pecado nubla la percepción de la realidad. Pero claro, lo importante, conclusión, lección, ¿con qué nos quedamos? A nivel personal. ¿Y tú que me escuchas? Cuando te llegue el juicio de Dios, ¿cómo lo vas a tener? ¿Cómo te ves a ti mismo? Vale que a lo mejor no te veas como un Dios y no dices como el versículo 2, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Vale, a lo mejor no has llegado a ese nivel. Pero si no hay arrepentimiento en tu corazón por tu pecado personal, lo tienes chungo, porque todo pecado es ofensa contra Dios y no hay pecados pequeñitos que sean poca cosa. Y lo he dicho en los mensajes anteriores sobre Tiro y hoy lo vuelvo a decir. La clave de todas estas predicaciones, hoy es la última, sobre la ciudad de Tiro, es el pecado. La clave es el pecado. Está muy bien ver la parte histórica y ver en los libros de historia cómo se cumplió todo, cómo se cumplieron estas profecías de Dios. De verdad que es sorprendente ver cómo se cumplen los versículos y ves los análisis históricos, libros de historia. Está muy bien, pero no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es tu propio corazón, es el orgullo que hay en tu propio corazón. Por favor, que nos quedemos con la idea de que el mensaje de la Biblia en conjunto, cogemos la Biblia en conjunto, el mensaje de la Biblia es pecado y juicio, y para solucionar eso solo hay una cosa, que es la cruz de Cristo. El justo muere por los injustos para darles una opción para limpiar sus pecados. Esa es la explicación. No hay otra alternativa. O Cristo paga por tus pecados en la cruz, o tú mismo pagarás por tus propios pecados en el infierno. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.